Buenas noches, hermanos. Sí llegué el tiempo. Y en el último tramo le tocó manejar a Van y le dije, písale porque no llegamos. Pero sí llegamos. Bueno. Buenas noches, hermanos. Por favor, acompáñenme ya al segundo, como ya lo mencionó el pastor, a la segunda carta de Tesalonicenses. Ahora con esta nueva, me estoy acostumbrando, ya me había... No, ahí está. Ya, ahora sí, ya. Listo. Acompáñenme, hermanos, por favor, a la carta segunda de Tesalonicenses que vamos a empezar a ver en esta noche. Y pues, hermanos, para entrar a estudiar esta carta, pues hay que irnos unos pasos atrás, ¿verdad? El contexto, por así decirlo, de esta carta, pues viene de primera de Tesalonicenses, y luego más para atrás, Hechos. Entonces, para estudiar esta carta nos tenemos que regresar hasta Hechos. Cuando el pastor Julio hizo el rol, le dije, no se vale, hermano, me puso a leer tres, no nomás un libro, 3 libros. Pero hemos aprendido mucho. Voy a empezar esta carta con la carta de Hechos, o justamente donde vamos a empezar. Pero antes de entrar, pues vamos a orar para que nos podamos enfocar en este momento, que normalmente o hace calor y decimos que el calor no nos distraiga, y ahorita que hace frío, que el frío no nos distraiga. Hermanos, vamos a orar para poder enfocarnos. Para mí, cuando empieza el frío es la mejor época del año, porque a mí me gusta tomar café, pero como hace frío, nadie me dice nada porque puedo tomar mucho café y me dejan esa libertad, ¿verdad? Pero en cambio, cuando hace calor me dicen, ¿por qué estás tomando café a las 3 de la tarde? Y ahorita ya nadie me dice nada. Pero vamos a orar en este momento para enfocarnos y empezar en esta segunda carta. Y como ya lo mencionó el pastor, es una carta muy, muy, muy hermosa. Vamos a orar. Padre, te pido que en esta noche nos permitas enfocarnos y concentrarnos, que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros, que tu mensaje sea predicado, pero que tú seas el generador de la obra en cada uno de nuestros corazones. Gracias por los hermanos aquí presentes, gracias porque me has permitido llegar. A pesar de la situación del día, tú controlas y tienes control en la vida y de esta ciudad. Te doy gracias por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanos. Entonces, como les dije, para entender esta carta de Segunda Tesalonicenses, que más bien esta carta es una respuesta a una necesidad de una iglesia generada por un crecimiento del evangelio. Lo voy a decir de esa manera.
Entonces me regreso a Hechos, acompáñenme si gusta ir, si no quedes en la segunda carta, Hechos 17. Este capítulo, Hechos 17, pues es parte de los viajes misioneros de Pablo, y se menciona específicamente esta zona, y algunas Biblias traen un subtítulo ahí en Hechos 17 que dice alboroto en Tesalónica. Entonces, ¿qué pasa aquí con donde habla de esta parte, sección de Tesalónica? Es del versículo 1 al 9 en Hechos. Pero yo me quiero enfocar en el versículo 3 y 4, que dice así. Voy a leer desde un inicio. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. ¿Quiénes? En este caso, Pablo y Silas, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Y ahora sí, dice: y algunos creyeron, versículo 4, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, hermanos, aquí empieza y hace énfasis de cuando se inicia la iglesia de Tesalónica. Entonces, para hablar de esta ciudad, es una ciudad muy politeísta. En esta ciudad, entre más dioses, mejor. Por eso a Pablo no le fue difícil llegar a predicar. Pero también había un contexto que muchos de estos dioses les daban poca esperanza a los creyentes de esos otros dioses. Sí, los más sonados, que eran los griegos, Zeus, todos esos dioses griegos, pues normalmente, si han visto películas de este contexto, normalmente esos dioses maltrataban a los humanos y ellos pues buscaban misericordia. Pero cuando Pablo llega declarando esto, hermanos, y que es algo que debemos entender, que está hablando, predicando el Evangelio, que dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. El Evangelio resumido en un momento. Entonces creen estos hermanos, pero a ellos les empiezan a pasar cosas como a todo creyente. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, versículo 5, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando a la casa de Jasón, procuraron sacarlos del pueblo. Entonces termina en el versículo 9 diciendo, versículo 8, y alborotaron al pueblo y las autoridades y la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Y dice versículo 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, o sea, huyeron de la ciudad de Tesalónica. Entonces este es el contexto de esta ciudad, de esta iglesia. Pablo y Silas fundándola, pero huyendo, porque el evangelio presente, el evangelio estando haciendo su labor, pues también es rechazado por el mundo. Entonces, hermanos, es importante entender esto, porque a pesar de aquí que ellos se justifican diciendo que Pablo predicaba que un rey iba a venir, aún así, de ellos se tomaron de ahí, y estos judíos no creyentes, con eso pusieron a las autoridades en contra de Pablo y de Silas, diciendo que ellos anunciaban a otro rey, que no era César. Entonces, por eso el pretexto fue esto, y de esta manera los corren creyendo que eso era la solución para disolver lo que Pablo ya había sembrado. La obra no es de Pablo. Pablo fue y predicó. La obra es de Dios. Y se va a ver, hermanos. Entonces, tiempo después, ahora sí, vámonos a Tesalonicenses. Pero ahora nos vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, antes de llegar a la carta que nos toca esta noche. Entonces, en Primera de Tesalonicenses, hermanos, Pablo escribe esta carta de Primera de Tesalonicenses buscando dos cosas. Una, volver a recordar a los hermanos que él está unido a ellos. ¿En quién? En Cristo. Y motivándolos y dejándolos firmes en la esperanza, hermanos, de que tienen una persecución. ¿Por qué? Porque a diferencia de las otras religiones y los otros dioses que se mencionaban y que se predicaban en Tesalónica, los creyentes eran una minoría contra muchos grupos grandes. Entonces, no solo eso, tuvieron consecuencias de que los empezaron a perseguir
porque seguían insistiendo que ellos predicaban que había otro rey que no era el César. Entonces los atacaban, hermanos. Y entonces la carta primera de Tesalonicenses va a atacar varios temas, y va a haber varios temas que esta ya nos va a tocar posteriormente predicarla, pero en general, hermanos, les escribe para motivarlos en su persecución. 2, les escribe para que los hermanos crezcan en santidad y pureza, para que se mantengan firmes a esto. Hay que recordar, ya lo dije, era una ciudad de muchos dioses falsos, el politeísmo era algo normal, y no solo eso, la inmoralidad era muy normal en la ciudad. Lo veían más bien como algo normal. La inmoralidad era algo normal en la ciudad, y Pablo en la primera carta de Tesalonicenses hace incluso una énfasis en la pureza sexual, que era un tema crítico en Tesalónica. Entonces, este crecimiento que la iglesia tiene, porque la iglesia empieza a crecer, y ahorita lo vamos a ver, este crecimiento de santidad y pureza también les dice que los va a llevar a incrementar su fidelidad y su esperanza. ¿A quién? Esperando a que Cristo venga. Porque Pablo les habló de ese rey que va a regresar. Entonces los hermanos en Tesalónica se enfocan esperando que Cristo regrese. Malas interpretaciones que ahorita vamos a ver provocaron dos cosas: hermanos fieles, pero también hermanos que empezaron a hacer cosas pensando que Cristo venía ya. ¿Sí? Entonces, hermanos, este contexto ahora sí, hermanos, antes de ahora sí ya entrar a la carta que me tocaba esta noche, quiero leer el capítulo 5 del versículo de 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Que dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amoestan, y los que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y sigue diciendo: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostenéis a los débiles y que seas paciente para con todos. Mirad que ninguno pague a otro con mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros para todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de especie de todo mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y de vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Fiel es como se llama, el cual también lo hará. Entonces, hermanos, aquí les está diciendo, parece que Pablo, cuando termina de escribir esta carta a Pablo, él no está pensando en escribir inmediatamente una segunda carta. Pero aquí es donde vemos que la obra de Dios está en esta carta. Porque inmediatamente vamos a empezar a hablar de eso último que él toca. Entonces, hermanos, esta parte, ahora sí les quise dar un breve resumen del contexto para poder llegar a la segunda carta de Tesalonicenses. Entonces, hermanos, aquí hay que ver y vamos a empezar a reflejar que la esperanza que cada uno de nosotros tenemos refleja nuestra manera de vivir. Si usted tiene esperanza en el dinero, usted va a reflejar que le gusta el dinero. Si usted tiene esperanza en el presidente, usted se va a reflejar que le gusta y atrae al presidente. Si usted tiene esperanza en Cristo, usted va a reflejar a Cristo. Entonces, tu esperanza, lo que está aferrado, va a reflejar tu modo de vivir. Hermanos, el tema de esta noche es esperanza en Cristo. Esperanza en Cristo, que es lo que esta carta nos llama a tener. Y hermanos, porque Cristo regresará triunfante, tú debes tener fe, perseverancia y amor. Porque Cristo regresará triunfante, tú debes tener fe, perseverancia y amor. Y en el capítulo 1, hermanos, vamos a ver el primer punto, que es fe en la persecución. Va a decir: hermanos, pues si nosotros no tenemos persecución, gracias a Dios que no tenemos una persecución física. Gracias a Dios que podemos ponerle allá afuera a esta casa iglesia. Y luego ya nos damos el lujo de ponerle denominación y todavía de ponerle nombre y poner un logo. Gracias a Dios que somos bendecidos con eso. Hermanos, en otros países esto ni se puede hacer. Hay que entrar a otros países a predicar diciendo que soy médico, que soy maestro, para poder predicar adentro del Evangelio, exponiendo su vida. Pero gracias a Dios que nosotros aquí, en nuestra iglesia, en México, bonito, que dicen, podemos decir
y tenemos libertad religiosa. Versículos del 3 al 7, hermanos. Ustedes lo tienen allí en Reina Valera. Yo quiero leérselos en la versión Nueva Internacional porque me gustó esta manera en que lo tradujeron de esta manera. Dice, amados hermanos. Bueno, antes de entrar, 1:3 es el saludo de Pablo a los hermanos. Versículos de 3 al 7. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo, el amor de unos con otros está creciendo. ¿Sí recuerdan lo que le acabo de leer en 1 Tesalonicenses? Que dice, estáis siempre gozosos, orad sin cesar, y les va diciendo muchas cosas. Y ¿saben qué, hermanos? Estos hermanos son obedientes. Cuando Pablo no está, cuando Silas no está, porque están viendo a Cristo. Tienen esperanza en Cristo. Y estos hermanos están creciendo en Cristo, a pesar de que su vida está en peligro. Hermanos, es complicado y a veces es muy difícil que queremos que Pablo esté presente. Y por Pablo me refiero al pastor, al diácono, al anciano, que esté ahí para yo estar pudiendo crecer. Cuando nosotros debemos enfocarnos en Cristo. En Él debemos crecer. Y fíjense lo que sigue diciendo. Fíjense lo que dice Pablo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca, ¿qué dice? De la constancia. Constancia es, valga la redundancia, hermanos, constante. No 3 meses sí, 2 meses no, esta semana no porque hace frío, no, mire, la siguiente semana me salió esto, no, hoy no voy a poder leer la Biblia, porque no, hermanos, constantes y fieles de ustedes, acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes, y fíjense, en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Wow, hermanos, como lo leí aquí yo me quedé y dije, o sea, estás hablando que son fieles, constantes, enfocados en Cristo, pero dice, te están persiguiendo, te quieren matar y tú te mantienes firme en el Evangelio. ¿Por qué? Porque tienen fe en medio de una persecución. Y la fe la tienen en Cristo, en la venida de Cristo, pero la tienen. Y Dios usará esta persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino, por lo cual Él sufre. En su justicia, Él dará su merecido a quienes lo persiguen. Y Dios le brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos. Y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con los ángeles poderosos. Hermanos, la justicia es para Dios. El creyente debe entender que la justicia es de Dios. Hay una justicia humana para controlar las cosas, pero no es la justicia de Dios. Por eso le llamamos a la justicia humana incompleta. Nos quejamos de nuestros policías, de nuestros tránsitos, porque la ley la pueden aplicar siempre y cuando no me afecte. Pero ya cuando me afecta ya no me gusta la ley. Incluso a veces veo injusticias hacia mí, pero pues lo veo. Hermanos, la justicia, y aquí dice, Él va a aparecer cuando venga para Dios. Pablo les hace esta comparación entre el sufrimiento momentáneo y lo hace en los siguientes versículos. Lo hace en el versículo 11 y 12. Dice, por lo cual asimismo, que dice, oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Para qué? Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, tengan fe en la persecución. Y hermanos, ¿cuáles son nuestras persecuciones? Si ya lo dije, no vivimos una persecución física. No porque digo que voy a la iglesia bautista solo gracia me quieren matar. Pero tenemos persecuciones diarias. ¿Cuáles quiere ver, hermanos? Tenemos esas persecuciones. ¿Le falta fe? Nos falta fe muy seguido. ¿Algún pecado está batallando, hermano? Miente. Dice algo que no es. Mentalmente estoy fallando. Vivimos en un cuerpo difícil, que batallamos con él. Hermanos, ociosidad llega a ser un pecado. Inseguridad, mis aflicciones, mis desobediencias. Hermanos, esas son nuestras persecuciones diarias. Allí es donde yo estoy batallando. En eso que no puedo ver, que no puedo ver y no me voy a preparar. Muchas veces son mentales, muchas veces son en casa, muchas veces son
las que menos creo que son persecuciones, son las que más me alejan de Dios. Porque las persecuciones a los cristianos en esta época eran para que se alejaran del Evangelio. No por querer matar. Y Pablo lo hacía. Pablo perseguía a los que decían y honraban el nombre de Cristo para que se alejaran del cristianismo y volvieran al judaísmo. Ahora, ¿cuáles son esas persecuciones que usted tiene en su vida? Manténgase en la fe, hermanos. En la fe nos debemos sostener, y el mismo Pablo nos lo dijo en Romanos, nos dice, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Y cómo se va a mantener fiel en una persecución y con mucha fe, hermanos? Oyendo la palabra y leyendo la palabra. ¿Cómo le pasó a estos hermanos? Que dicen, y lo vuelvo a leer, porque no podemos más que agradecerle a Dios porque ustedes por su fe está floreciendo y el amor uno con otros está creciendo. Con orgullo les contamos a los demás de la iglesia acerca de su constancia, fidelidad y ustedes todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Recuerdo la cita, por favor, de la última. Romanos 10:17, hermano. 10:17. Entonces, hermano, si Dios le tiene persecuciones y usted va a estar batallando, busque solucionar. Su fe principal debe estar en Cristo. Debe estar enfocado en Cristo. Y hermano, si hoy Dios lo trajo aquí, si hoy Dios lo tiene aquí, cual sea su persecución, puede ser física, mental, lo que sea, hermanos, hoy Dios lo tiene aquí por algo. Puede ser incluso familiar, hermanos. Es una persecución que los hermanos de Tesalónica sufrían, porque pues era una ciudad politeísta, una ciudad que tenían ahí muchas cosas inmorales y todo, y de repente que alguien de la familia se convierta, pues a los demás familiares les incomoda, a tus vecinos les incomoda que tú seas creyente. Y hermanos, y eso lo vivimos nosotros. ¿O no? ¿No le toca vivir estas persecuciones? Mis vecinos se incomodan con que yo sea creyente. ¿Por qué? Porque la única casa en Halloween que no tiene adornos ni nada es la mía. Porque soy el único que no reparte dulces. ¡Qué amargado! Nos pueden llamar, hermanos, de las 1000 cosas que quieran. Pero cuando seguimos y tenemos esperanza en Cristo, se tiene que reflejar en nuestra vida. En cosas sencillas. Estoy dando algo muy obvio como el Halloween, hermanos. Pero cosas como leer la Biblia. Cómo conectarse con Dios, buscarlo en oración, ahí donde nadie lo ve, ahí es donde uno refleja más a Cristo, porque el que conoce nuestro corazón es Dios. Y ellos, los de Tesalónica, los hermanos, lo sabían. Lo que sea que le aflija, puede ser salud, puede ser algo mental, puede ser alguna preocupación, algún familiar, déjeselo a Dios. Decía el domingo en IBMR, decía, hermanos, las aflicciones dejémosela a Dios. Y decía Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga. Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Tenemos quien nos cuida, tenemos quien nos dio la salvación, tenemos quien sustenta nuestras cargas. Entonces, hermanos, ¿por qué no podemos tener fe en Dios a pesar de la persecución que tengamos en nuestra vida? Los hermanos en Tesalónica lo entendían. Como dije, por la gracia de Dios no tenemos esta persecución física, pero podemos tener muchas en nuestra mente, en nuestra batalla diaria, pero nuestra esperanza debe ser y debe estar enfocada en Dios y no alejarme de Dios. Hebreos 12:1-2, yo creo que lo han escuchado, pero dice, por tanto, nosotros también, teniendo un alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, en el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando al oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y vuelvo a leer, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando digo, hermanos, fe en persecuciones, confiando en Cristo, pero confiando
confiar en Cristo. Hermanos, con los hermanos de repente que vemos en la iglesia primitiva, que no sé por qué le llamamos primitiva si de repente son más actualizados que nosotros, porque defendían más el evangelio ellos que nosotros. Ellos no la tenían escrita como nosotros la tenemos. Nomás bastaba con que Pablo les dijera en una carta, haz esto, haz esto, haz esto, y lo obedecían. Y nosotros, hermanos, que la tenemos en papel, en digital, como la queramos, somos los que menos la leemos y los que más batallamos para entender a Dios. El libro más vendido a nivel mundial es la Biblia, en sus diferentes versiones, pero el mundo refleja que no la lee. Hermanos, estar enfocados en Dios, porque Cristo regresará triunfante. Tú debes tener fe, perseverancia y amor. Y ya vimos la fe. ¿Y en quién tenemos que tener perseverancia para tener esta fe? Perseverancia en Cristo. Capítulo 2. Capítulo 2. Pablo empieza a hablar y dice, capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de la perdición. ¿Y qué está pasando aquí? Falsos maestros le están predicando a los hermanos que Cristo ya vino y los dejó en Tesalónica sufriendo. Y pues los hermanos, pues que le digan eso, hermano, pues se tristece uno, ¿verdad? Y ellos están tristes y batallando con esto. Y no solo esto, otros están diciendo, otros hermanos están tomando posturas, que lo vamos a ver más adelante, como, si Cristo ya viene, ¿para qué trabajo? ¿Para qué me preocupo? Renuncio a mi trabajo, ya viene Cristo. Pues ya pasaron desde esto hace mucho tiempo, imagínense sus hermanos que habrán pensado. Pero hermanos, enfocándonos en esto, estos hermanos están, y Pablo les vuelve a recordar cómo es la segunda venida de Cristo. Y les está diciendo, hay cosas que van a suceder. ¿Por qué? Porque estos no solo predicaban que Cristo ya había venido, sino que los había dejado. Que había pasado de noche y no había pasado nada y los había dejado. Y no, hermanos, la segunda venida de Cristo tiene sus eventos marcados. Y Pablo lo dice. ¿Qué dice aquí? Nadie nos engañe de ninguna manera, porque no vendrá nadie, vendrá sin que antes venga apostasía y se manifieste el hombre del pecado, los hijos de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como en Dios, haciéndose pasar por Dios. Y aquí hasta el 2, hermanos. Este capítulo habla de eventos escatológicos, haciendo referencia incluso a Isaías 13:14, a Daniel del 7 al 12, pero les está haciendo esta referencia, hermanos. Por ejemplo, en Daniel les dice, seguirán produciéndose gobernantes que se van a rebelar con Dios, y les dice, y ahorita César pareciera que es uno de ellos. César y sus gobernantes pareciera que están haciéndose eso. Fíjese lo que dice el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inocuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces aquí está diciendo, van a seguir presentándose gobernantes rebelándose contra Dios, porque tienen que llegar, hasta que llegue va a ser una señal de que viene Cristo. Pero Pablo aquí, acompáñame a Marcos 13. Marcos 13, versículos, permítame, aquí está, versículos, Marcos 13, versículos del 3 en adelante. Y se sentó en el monte de los olivos, ¿quién? Jesús, frente al templo, y Pedro y Jacob, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiendo les comenzó a decir, mirad que nadie nos engañe. ¿Saben por qué Jesús dijo esto? Porque Jesús sabía lo que iba a pasar. Y Pablo no estaba ahí, pero el Espíritu sí. Y el Espíritu Santo convenció a Pablo de escribir esta carta y utilizó sus dones. Y hermanos, estoy hablando del Espíritu Santo, es que estoy hablando de Dios. Entonces, ¿por qué vamos a desconfiar de Dios? ¿A quién tengo que perseverar y en qué tengo que seguir? En Dios. Dice,
Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis las guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios y dolores de estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque se entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes en todas las naciones. Y hermanos, Pablo corrige y tranquiliza a los creyentes y les dice, no ha venido en ese momento por lo menos Cristo. Cálmense, hermanos, perseveren en Cristo, manténganse en Cristo. Pero aquí Pablo no les quiere dar el tema de escatología. No les quiere decir, esto es lo que va a pasar. Hermanos, de repente, y lo decía el domingo, nos afanamos en muchas cosas. Y en algo en lo que de repente nos afanamos es que queremos que Cristo ya venga. Queremos que Cristo ya venga. Y empiezan a suceder hechos. Y mira, es que se parece a esto. Y es que, hermanos, afanados, no. Cuando Cristo tenga que venir, serán los tiempos perfectos de Dios. Si nos toca verlo y esperemos que el control lo tiene Dios, si estaremos en ese evento y en esos momentos, bendito sea Dios. No estaremos y estaremos bajo tierra, bendito sea Dios. Porque Dios tiene el control. Y aquí lo que Pablo les está recordando el énfasis principal, que son las enseñanzas en Cristo, para ser motivados y seguir perseverando en el Evangelio, firmes en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que les dice esto, versículos 3 al 15 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Fíjese aquí lo que digo, sea por palabra o por carta nuestra. Porque, como ya lo dije, ellos no tenían el acceso a Génesis y Apocalipsis en un libro, hermanos. Eran porque habían escuchado de algún apóstol algo, o de algún hermano algo, o de alguna carta como esta que acababan de recibir. Por eso perseveraban las cartas tanto de estos hermanos, porque era el único medio que tenían. Era la única manera de que ellos siguieran escuchando la palabra de Dios. Y hermanos, aquí les dice, retener la palabra, estar firmes en el Señor. ¿Qué dice? Versículo 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual, ¿qué dice? Nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforme vuestros corazones, y os confirme en toda buena palabra y obra. Y me voy a rezar el 13, que dice, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Perseverando en Cristo, mantenernos en Cristo es porque Dios nos eligió desde el principio. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar cuando estamos en Cristo, hermano? Dígame, piénselo. ¿Cuál es lo peor que nos puede pasar? ¿Cuál es la peor cosa que mentalmente el humano puede pensar que es lo peor? La muerte. Y Pablo decía, morir, ganancia. ¿Qué lo puede afanar? Que hasta la muerte tenemos victoria en Cristo. Hermanos, esta oración, y Pablo cierra en versículos 16 y 17 con ese hermoso pasaje, les está diciendo el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación por medio de Cristo, eterna consolación y buena esperanza por gracia. Hermanos, Jesucristo nos dio la salvación porque Dios nos amó primero. Entonces vuestros corazones deben estar buscando toda buena obra y toda buena palabra y enfocados en Él. Tenemos que llevar un proceso de santificación para llegar a ser santos. Y vamos a ser santos perfectos hasta que Él venga. Pero mientras debemos buscar esa perfección constante.
Pero si no permanecemos en Cristo, hermano, pero si no perseveramos en Cristo, difícilmente vamos a lograr esto. ¿Por qué confiaría en algo más? ¿Por qué no he de seguir a Cristo, quien me salvó y me dio vida eterna? Hermanos, Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino. Y mi vida y mis pasos deben ser en este camino. No hay otro camino. Perseveremos en el Señor, en nuestra fe y en Cristo, hermanos. Entonces, porque Cristo regresará triunfantemente, tú debes tener fe, perseverancia y amor. Y ya lo vimos, fe a pesar de cualquier cosa. Porque vamos a perseverar en Cristo. Y cerramos amando fielmente al Señor. Capítulo 3. Amando fielmente al Señor. La oración, hermanos, es la base que todo creyente debe tener. Porque ahí cuando vamos a la oración, entendemos lo que Dios quiere de nosotros. Porque aparte de que ya leímos su palabra y vemos que Dios quiere, en esa oración, en esa plática, en esa charla que tenemos con Él, puede ser en privado, con la familia. Le voy a contar algo que me pasó en la mañana. Ayer, por cuestiones de trabajo, llegué tarde a la casa. Llegué, mis hijos ya estaban dormidos. Y hoy en la mañana llevaba a Zoe a la escuela. Y Zoe muy seria. Hablaba como cotorrito hablando toda la mañana. Y iba muy seria. Y yo, ¿qué tienes, Zoe? ¿Te sientes mal? Yo luego, como todo papá preocupado, ¿te sientes mal? ¿Te duele algo? Dijo, no, papá. Es que anoche te tocaba orar. Porque hicimos un rol ahí los 4. Y no estabas. Y mamá tuvo que orar por ti. Dijo, ¿cómo le vas a hacer para reponer esa falla que tú tienes? Y pareciera un comentario de niño, y uno no lo puede pasar por alto. Hermanos, pero la oración es nuestra relación con Dios. Y a lo mejor el comentario de Zoe fue que me llegó, porque yo anoche llegué cansado, fatigado, regañado por el trabajo. Llegué, los niños estaban dormidos, mi esposa estaba acostada con ellos, yo nomás llegué, me cambié y ¿sabe qué hice? Me dormí. No oré. Y que Zoe me dijera eso en la mañana fue, me dormí sin orar al Señor. ¿Y cómo hago lo demás? Hermanos, ser fieles a los mandamientos y obedecerlos es esa relación estrecha. Tus hijos te obedecen, tus hermanos te hacen caso porque eres ejemplo, porque sigues, pero porque demuestras a Cristo. Y para demostrar a Cristo tienes que estar en Cristo. Y para estar en Cristo tienes que buscar a Dios. Y hermanos, es una conexión completa. Uno no debe estar a gusto cuando no ora. Uno no debe estar a gusto cuando no lee. Uno no debe estar, porque amando fielmente al Señor es eso, es buscar al Señor constantemente. Y hermanos, versículos del 1 al 5 del capítulo 3 dice esto. Por lo demás, hermanos, orad por vosotros. Pero me gusta esta parte como lo traducen. Por lo demás. O sea, todo eso que les estoy diciendo, hermanos, es algo que yo les quería decir en los primeros 2 capítulos porque siento que de mi primer carta lo tengo que volver a reforzar. Por lo demás, por todos esos problemas que tienes, orar. Orar por nosotros. Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Así como lo fue entre vosotros. Y ahí está, hermano. Orar por nosotros. ¿En qué? En la palabra del Señor. Corre y se extienda el Evangelio y el Evangelio crezca y Dios sea glorificado. Y nuestras necesidades también presentarlas. Pero, hermanos, orar como Dios quiere que oremos. Dios nos va a escuchar, pero dejando claro que la gloria y honra es para Dios. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os he mandado. Y el Señor encamine en vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y encamine vuestros corazones al amor de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es el primer gran mandamiento? Amarás a Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, hermanos, lo deja claro. Y luego
pasa algo y aquí pareciera que hay un giro que es importante para toda iglesia local, hermanos. Esto sucede y también cuando, hermanos, siempre va de la par un evangelio creciendo, hermanos firmes en el evangelio, a la par vienen problemas. Porque pues el diablo no se queda tranquilo. Una iglesia creciendo también genera muchos problemas a la par. Y puede ser contra los que están trabajando en la obra, pero también puede ser contra los que están creciendo en esa obra. Y esta persecución que tenían los hermanos de Tesalónica era un reflejo de cómo estaba creciendo esta iglesia. Los problemas que vienen, el cansancio que viene y todo lo que viene, pero hermanos, dejando claro, y Pablo lo aborda de manera directa, versículos del 6 al 15, dice esta manera, y pueden pasar muchas cosas, hermanos, y dentro de eso que nos puede pasar, también nos puede pasar que como personas en nuestro cuerpo de carne, empezamos a cometer errores. Y aquí la iglesia tenía unos hermanos que pasaba algo, y Pablo les habla y les dice: pero os ordenamos, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues vosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y de noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Y aquí Pablo les vuelve a decir, porque ya les había comentado anteriormente, hermanos, que había hermanos que decían: Cristo ya viene, ¿para qué trabajo? Ya mejor me dedico a hacer otras cosas, Cristo ya viene, se acaba el mundo, pues yo me voy con Cristo, pero no voy a hacer nada. No, hermano. Nos llaman a mantenernos activos en el evangelio y en todo, pero los creyentes deben ser activos y estar constantes en el Señor. Y este era un tema como que recurrente en estos hermanos, porque Tesalónica yo lo había dicho. Primera carta de Tesalonicenses ya les había dicho: hermanos, no estén de ociosos. Y vuelve otra vez en la segunda carta a decirles: no estén de ociosos. Muchos hermanos, por mala interpretación o dejarse guiar por doctrinas engañosas, dejaron de trabajar porque pensaban que el Señor ya ha venido. Y Pablo les dice: para trabajar para comer y a la vez para compartir con aquellos que no tienen. Dice, versículo 9: no porque estuviésemos derechos, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y aquí puede ser comida física, si el panecito, el cafecito, la carnecita que me gusta, pues tengo que trabajar para conseguirlo. Pero también, hermanos, se trata de la comida espiritual. Nos va a tocar trabajo conseguir esta comida. ¿Y cuál es el trabajo? Lea, ore. Todos esos son retos personales. Por muy cansancio, les daba mi ejemplo anoche, llegué muy cansado y el cuerpo me ganó. Porque eso es algo, hermano, que nos pasa. Pero buscamos constantemente estar en el Señor. Y en el primer mandamiento, hermanos, que ya les dije que es amar a Dios sobre todas las cosas, también aquí nos empieza a mostrar Pablo dos cosas en el amor sacrificial que tiene o tuvo Pablo con estos hermanos. El poco tiempo que estuvo con ellos, él decía: yo no les pedí nada. Yo trabajé y les enseñaba. Yo no quería nada de ustedes, no porque no se lo mereciera Pablo, sino porque les quería dejar un ejemplo de cómo tenían que vivir ellos. Entonces, hermanos, aquí hay dos cosas que debemos, y dos temas que vamos a ver rápidos aquí. Es, uno, hay que trabajar. Hombres, mujeres, hay que trabajar. Uno, para el sustento de nuestra familia, hablando de lo físico, pero también trabajar en lo espiritual de mi familia. Recuerdo hace 1 año y medio que empecé en entrevistas de trabajo. Siempre hacen la pregunta, y no sé por qué, un día voy a platicar con alguien de rancho: oye, ¿tu esposa trabaja? Siempre preguntan eso. Y yo: sí. ¿Y qué trabaja? En la casa. Y así como se están riendo ustedes, hermanos, así se ríen. Bueno, y ya como que lo meditan y dicen: no, ¿verdad que si es más fría? Le dije: y no le pagan. Y no tiene aguinaldo y vacaciones. Trabajamos todos, hermanos.
haciendo nuestras funciones respectivas, pero todos tenemos algún rol. En Cristo, los roles especificados. Hermanos, así que si tiene que sacrificarse al llegar a la casa, sacrifíquese. Si tiene que lavar los trastes, lávelos. Si tiene que planchar, planche. Hágalo aunque esté muy cansado, porque le aseguro y le firmo que toda mujer creyente, toda mujer que teme a Dios y que honra a Cristo, ha estado trabajando en su familia todo el día. También merecen descansar. Los varones somos líderes de cabeza. Tenemos que dar el ejemplo. El amor sacrificial que Cristo tuvo, que dejó su deidad, se convirtió y pasó a ser en un cuerpo de hombre, manteniéndose Dios, y fue humillado en una cruz por nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos la bendición de decir que somos salvos en su nombre. Y si Él no es nuestro ejemplo, hermanos, ¿qué más queremos? 2, debemos trabajar para nuestra familia en lo espiritual, pero también trabajar para dar a la obra. Y hermanos, y no me refiero específicamente a la obra, porque cuando yo les digo, hermanos, trabajen y aporten a la obra, lo primero que pensamos son misiones. Sí, claro, yo voy a buscar a un pastor misionero para dar. No, hermanos, trabajar para la obra es compartir el evangelio, ir y compartirlo, ir y dar dinero para el hermano que lo necesita, el hermano que yo detecto que ocupa ayuda, apoyarlo. Pero hermanos, es estar partícipes y activos y no estar de ociosos. Segundo de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros. ¿Y a qué se refería estas cosas? Todo lo que viene diciendo Pedro de estar firmes en Cristo y luego con Cristo. Decía, si ustedes van a estar en estas cosas y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No va a dejar el evangelio que ustedes estén ociosos. Hebreos 6, del 11 al 12, dice, pero deseamos en cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Y hermanos, nuestras obras, el creyente tiene que generar frutos, porque esos frutos van a ser pasados por el fuego al final de los tiempos. Como hijos de Dios e imitadores de Cristo, no podemos ser pasivos, debemos estar activos. Y hermanos, Dios entiende y llega a entender nuestras limitaciones físicas. Y no me refiero que activamente, hermano, usted tiene que andar en puerta, en ir a los hospitales, ir a plazas. Si lo puede hacer, hágalo por honra y gloria a Dios. Pero también puede participar y crecer en la obra, practicando en la casa el evangelio y compartiendo el evangelio. Me tocó predicar otra vez y dije, no recuerdo si fue aquí, pero les decía, el que más necesita el evangelio es el creyente. Y hermano, empiece trabajando por usted mismo con el evangelio. Recuérdese que es el evangelio. Porque una cosa es ser salvos, hermanos, porque eso es obra de Dios. Pero necesitamos que nos recuerden. ¿Y quién nos tiene que recordar? El evangelio, el mismo Dios. Y hermanos, practicamos en nosotros mismos. La oportunidad cuando tenemos de compartirlo con el vecino, compartirlo con mi hijo, compartirlo con mi esposa, compartirlo con mis hermanos. Nuestras familias, si toda su familia es creyente, gracias a Dios. Hermano, el 90% de mi familia no es creyente. Y comparto el evangelio constantemente con ellos. Y Pablo se pone aquí como ejemplo. Y segundo, la disciplina bíblica. ¿Y por qué le pongo disciplina bíblica, hermanos? Porque de repente como creyentes queremos disciplinar, pero la disciplina es menos bíblica que todo. La disciplina bíblica es parte de una iglesia local. Tiene que haber disciplina, porque Dios ama y disciplina a sus hijos, porque no va a haber disciplina en una iglesia local. Hermanos, la disciplina es parte del crecimiento espiritual, pero debe ser ejercida y debe ser como la Biblia lo marca, no como yo o como yo creo que debe ser. La disciplina debe ser como Dios la indica. Versículos del 11 en adelante. Dice, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. O sea, cada que no trabajas, andas de metiche, en pocas palabras. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalarlo.
y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero fíjense lo que dice aquí, parece, córrelo, sácalo de la iglesia, no lo quiero, no te mezcles con él. No, dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a este hermano. Amonestarle como a hermano. Es decir, hermanos, vámonos a Gálatas, por favor, acompáñenme a Gálatas, del capítulo 6, versículos del 1 al 5. Y ahí le dejo de tarea, hermanos, Mateo 18, 15 al 20. Pero vámonos a Gálatas. Gálatas, se me congelaron las manos, quise moverlas. Gálatas 6, del 1 al 5, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle en espíritu de mansedumbre, considerarle a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ámale, hermano, ese es tu segundo mandamiento, y ámalo en la disciplina, pero también considera que de repente tú puedes ser al que estén amonestando. Dice, sobrellevad las cargas, los unos de las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y Mateo habla de esta disciplina bíblica entre hermanos. ¿Y por qué nos manda esto la Biblia? Hermanos, porque si amo a mi hermano, pues tengo que estar al pendiente de su vida. Y si el hermano anda haciendo algo malo, pues hay que decirle en el amor a Cristo. Pero también hay que ser receptivos a cuando un hermano venga y nos diga lo que estamos haciendo. Y hermanos, regresamos a 2 Tesalonicenses para esta parte, los últimos versículos 16 al 18. Ellos les dice, y cierra con esto: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación en mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda mi carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y hermanos, así quiero terminar, porque el próximo regreso de Jesús era el motivo de estos hermanos, y debe ser nuestro motivo, porque no es una bendición ser salvos, pero seremos perfeccionados cuando Él regrese. El motivo de estos hermanos, que era el regreso de Cristo y vivir en Cristo, les daba esperanza, hermanos. Entonces Jesús nos tiene que dar esperanza en nuestras persecuciones y nos debe mantener fiel a Dios, perseverando en Jesús. Versículo 18: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con Iglesia Bautista Solo Gracia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú eres bueno en todo momento con nosotros. Gracias porque tú permites cada cosa en nuestras vidas. Tú sabes por qué sucede. Tú conoces nuestros corazones. Manténnos firmes en ti. No permitas que nos afanemos en cosas que nos alejan de ti. Más bien, ayúdanos a estar lo más cercano a ti y buscándote a ti. Que la palabra de Dios sea esa comida espiritual que todos los días necesitamos. Y de preferencia compartirla contigo en esa oración, Padre. Gracias por cada hermano aquí que has permitido que esté. Tú conoces la razón de los hermanos que no vinieron, Padre. Gracias a mí que me has permitido llegar el día de hoy. Gracias, Padre, te damos por todo. En nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pasar una segunda carta de Pablo de César.